Amigos, un gusto. Les quiero presentar a Diana Coriat. Ella tiene una maestría y tiene un PhD en la Universidad de Massachusetts y es además Bachelor of Fine Arts en la School of Arts de Nueva York. Nos está acompañando ahora como profesora invitada a la maestría en comunicación en visualidades y diversidades, y queremos conversar con ella sobre algunos temas de importancia, no solamente de su asignatura, sino evidentemente de la importancia que tiene cruzar la comunicación de la ciencia con la antropología y con una serie de aspectos, digamos, interdisciplinarios para poder entender mejor el mundo en que vivimos. Diana, un gusto. Quisiéramos que nos cuentes un poco qué estás tratando en tu materia con los estudiantes de la maestría en comunicación. Gracias. Bueno, ya llevamos una semana. El curso se llama Medios, Visualidades y Naturaleza. Y creo que por una parte es una asignatura muy nueva, no solo aquí en la Andina, pero hay muy pocas universidades que se ponen en juego esa relación entre comunicación y naturaleza. Y además de eso, yo creo que en la literatura mismo hay un divorcio entre la ecología política y cuestiones de comunicación y de los medios. Entonces ha sido muy interesante. Qué bien. ¿Cuál sería la diferencia principal que tiene, digamos, hablar de comunicación ambiental o de periodismo ambiental y el enfoque que tú estás dando a tu asignatura? Ya. Bueno, en el primer curso, en el primer día, vamos haciendo un mapeo del campo de la comunicación, a ver dónde se encuentra esa comunicación ambiental o periodismo ambiental. Entonces hacemos un ejercicio, leímos un par de textos que hablan de las tendencias en el norte global y también en el sur global. Y son distintos. Y lo que vemos en la literatura es que en el norte global, por ejemplo, está más avanzado en el tema de tener dinero, recursos para sacar revistas, conferencias, congresos. Pero también lo que vimos con los estudiantes es como un grupito reducido de académicos que casi se hablan entre ellos mismos. En cambio, en el sur global tenemos periodismo ambiental, también tenemos una tendencia de comunicación para el buen vivir. De hecho, hay autores que plantean que hay un giro en el campo de comunicación hacia el buen vivir. Entonces también discutimos esto. Interesante, porque este término buen vivir, que hace algunos años, digamos, generó una enorme expectativa porque implicaba quizá inclusive la idea de otro horizonte de sociedad, de desarrollo de la sociedad. Ahora, en cambio, por los giros políticos que ha dado la región, sobre todo, es un término tremendamente cuestionado. ¿Tú crees que todavía tiene vigencia la idea de un buen vivir, de un summa causai, summa quamaña, como llaman también en Bolivia, o ya efectivamente se debe descartar este término y volver a la idea original de progreso, desarrollo o hasta prosperidad, como algunos políticos locales están hablando? Nada que ver. Creo que sigue siendo súper vigente. De hecho, es interesante porque en el curso tenemos estudiantes ecuatorianos, colombianos, venezolanos, y cada país casi tiene una relación distinta a los conceptos. Entonces yo dije, como por ejemplo en Ecuador casi ya ha venido a ser como una mala palabra, porque tanto desuso, tanto abuso tal vez del término. En cambio en Colombia todavía da un horizonte de mucha esperanza. Casi en todo el mundo creo que es una moneda poderosa. También en la literatura de Sudamérica, hasta en el norte global lo han tomado como un horizonte muy importante, el buen vivir. Entonces, en el curso lo que yo intento hacer es como reconocer que también ha sido sujeto a la política. Entonces, guste o no, ha sido parte de la política, está en la Constitución de Ecuador, pero al mismo tiempo los movimientos sociales todavía siguen queriendo vivir en armonía
con la naturaleza. Y como dice, por ejemplo, Maristela Svampa, la argentina, que es una socióloga y escritora, ella como propone un giro ecoterritorial de las luchas. Entonces yo trato de rescatar el término, a ver qué es el valor, y también tejer ese concepto con unos conceptos que tienen en el norte. Por ejemplo, ahora están hablando mucho, más allá creo que aquí, del antropoceno, pero hay una tendencia también, digo norte global porque está en Europa un poco más que los Estados Unidos, pero hay unas tendencias a trabajar el antropoceno feminista o al feminista, porque quieren plantear que el antropos no es una figura homogénea, que el antropos es una figura que viene más del norte, una figura masculina del norte colonial, más que, vamos a decir que el antropos de esa figura es igual que una mujer indígena de la Amazonía. No tienen culpa igual, que estamos en una etapa del antropoceno, ¿no es cierto? Entonces encontramos que el buen vivir y antropoceno feminista hay como, se puede tejer algunas preocupaciones, diría yo. Pero de hecho, escuchándote, cuando tú contrapones, por ejemplo, norte y sur, o contrapones quizá inclusive de alguna manera Occidente y el resto del mundo, estás quizás contraponiendo cosmovisiones que a momentos resultan incompatibles. ¿Tú crees que es dable, a partir de referentes como el buen vivir, por ejemplo, encontrar lo mejor de ambos lados y ponerlo en función de las necesidades de la sociedad contemporánea frente a la degradación ambiental, por ejemplo? Sí, creo que sí. Decimos que, y como yo tengo un ejercicio, digo, ¿dónde se queda el occidente? ¿Dónde está? ¿Bogotá es occidente? ¿Quito es occidente? ¿Amazonía es? Entonces comenzamos a matizar mucho más en una manera muy actual qué es el occidente, que también es más no es una temporada, pero es más bien un lineaje de pensamiento de occidente moderno capitalista, que no está tan cuestionado en el norte global, porque están muy, muy adentro, pero sí en algunos sectores sí. Por ejemplo, hay una tendencia que nació en Irlanda en 2006, que se me está escapando el nombre ahora, pero hablan de las transiciones, como trabajan, es casi como alternativas al desarrollo, pero no lo llaman así. Pero están de pueblo a pueblo tratando de buscar maneras a vivir en armonía con la naturaleza más. Entonces se encuentran algunas convergencias. Hemos pasado quizá entonces, haciendo una breve síntesis, de una idea de progreso que ahora muestra sus falencias enormemente, a una idea de desarrollo, inclusive matizada con desarrollo humano, desarrollo sostenible. También se ha hablado ya de post-desarrollo, creo que todo el trabajo de Arturo Escobar apunta en ese sentido. Pero, digamos, esta politización de la ecología y esta idea de que no se puede contraponer tan diametralmente naturaleza y sociedad, o naturaleza y cultura, iría más allá inclusive de la idea de post-desarrollo desde tu punto de vista. Post-desarrollo es un concepto, no es un horizonte, no ofrece una solución. Es que, es un concepto, según Escobar, como dices, que intenta descentralizar la noción. Es como una movida más discursiva. Y es un concepto que como casi nos saca de una caja de desarrollo y progreso a pensar qué tipo de desarrollo queremos. Entonces yo creo que hay otras alternativas, opciones que las personas y la sociedad está buscando, pero una de esas tiene que ver, cuestionar mucho ese como binaria sociedad-naturaleza y cómo nos ha dañado, no solo la naturaleza, pero la sociedad misma, para tener ese tipo de como división. Creo que es importante, tú mencionas
esta crítica a las dicotomías, estas dicotomías excluyentes, digamos, entre, no sé, lo masculino, lo femenino, el norte y el sur, quizá, pero no corremos el riesgo en un momento determinado de caer en un esencialismo, como algunos han planteado, por ejemplo, cuando se toma como referente, por ejemplo, el buen vivir de determinadas culturas, hablemos de la cultura indígena, las culturas indígenas, en un mundo en el cual la tecnología y otro tipo de factores del desarrollo han impuesto un sistema que efectivamente es el sistema dominante en todos los órdenes, económico, político, cultural. Es posible pensar en otro desarrollo, como algunos dicen, otra forma de vida, otro relacionamiento entre las personas, otra manera de entretejido de la sociedad sin esencializar, digamos, a determinados sujetos sociales. Yo creo que sí. De hecho, me da mucha esperanza la nueva generación. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando fui a Cuenca, di una charla en la UNAI y yo hice un estudio, como sabes, sobre los Estados Unidos y estábamos trabajando, hablando sobre derechos a la naturaleza. Y yo pregunté a los estudiantes si ellos sentían que había una diferencia intergeneracional entre cómo ellos ven la naturaleza y sus papás y mamás. Y un estudiante muy joven sube la mano y en lugar de compararse con su mamá o su papá, se compara al hermano menor y dice, bueno, la diferencia ahora es que yo he crecido diciendo que la naturaleza necesita tener derechos. Mi hermano dice que yo soy naturaleza. Entonces, como hay unos giros interesantes que están pasando, hasta en la cuestión de diversidades sexuales, que no todo está blanco y negro. Hay muchos grises, ahora hay muchas tendencias hacia la pluralidad, diría yo. Hablando de jóvenes y quizá hablando, y digamos, junto con estas nuevas conciencias respecto al mundo y a la realidad, también aparece esta presencia tan imponente de la tecnología en la vida de los jóvenes. ¿Cómo crees tú que la tecnología está afectando, digamos, el mundo en que vivimos? ¿Cómo lo está degradando quizá o cómo lo está transformando hacia lugares donde no se había imaginado que nos iba a llevar la tecnología? Es súper interesante, gracias por la pregunta, porque nosotros en el curso, de hecho, leemos varios textos que hablan de la figura de hackear la cultura tecnológica. Y hay varios textos en los últimos años que están hablando justamente de que la tecnología es como una tecnología colonial en el sentido que está imponiendo hasta maneras de pensar. Por ejemplo, en un texto que leímos hablan de Facebook. Como en Facebook ponemos likes. Entonces ponemos likes y uno ve cuántos seguidores tengo, cuántas personas han hecho like, cuántos me han puesto un corazoncito. Y entonces nos están guiando hasta para cuantificar la vida. Y también, obviamente, la parte de mercancía de Facebook es como nos ponen un esquema de consumo. Y también no solo consumir los bienes culturales o así, pero todo tipo de pensar en las personas, como casi estamos en una relación entre las otras personas, de cuantificar la relación, cuántos likes tengo, etc. Entonces, hackear la cultura es un concepto de cómo pensar, cómo podemos cambiar si no tenemos los recursos tal vez para realmente crear nuevas plataformas, cómo podemos ir inventando otras maneras de relacionarnos con la tecnología. Una pregunta final, Diana. Estamos viviendo ahora una especie de psicosis colectiva en relación con el coronavirus a nivel del mundo, que inclusive tiene implicaciones muy fuertes en la economía, en la geopolítica mundial, etc. Hay alguna gente que está diciendo que esta aparición de virus como este no es sino una suerte de venganza de la naturaleza hacia el hombre, que la ha degradado, que la ha contaminado, que la ha destruido tanto. ¿Tú qué opinas al respecto?
Yo no, de verdad no tengo una opinión, un comentario sobre esto, pero sí lo que puedo comentar es que lo que hemos hablado mucho es que por qué las personas, por qué tenemos más miedo de un virus que la extinción misma del planeta. Porque estamos viviendo en la etapa del antropoceno y también hay calentamiento global y climático y hay amenazas diarias. Pero es interesante que, por ejemplo, el tratamiento mediático está muy enfocado en una caos sobre una furia sobre ese virus, pero no da el mismo tratamiento al extractivismo, por ejemplo, como está dañando el planeta. Perfecto, te agradecemos entonces mucho la Gracias, atención que has tenido hermano. para con nosotros. Gracias. Gracias.